Hoy es noticia la alerta de despidos por el cierre de fábricas en Argentina debido al aumento de las importaciones. Así lo indicó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que además señala que las cantidades importadas de bienes de consumo crecieron 17% en 2016 y en lo que va del año aumentaron un 22.5%, lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas que están impedidas de competir a causa del tipo de cambio atrasado, altos costos internos y contrabando desde países vecinos como Chile, Paraguay y Bolivia. A la fecha ya se han reportado 45,000 despidos. Para hablar de esta ola de despidos nos acompaña Claudio Luzer, analista económico, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido a la tarde. Sí, muy buenas tardes. Un placer de estar con ustedes. Soy exdirector del FMI para América Latina. Una disculpa, esa corrección la dejamos aquí como un apunte. Quisiera comenzar con estos reportes de prensa que dan cuenta que, por ejemplo, en el año 2016, 1.680 empresas cerraron y es el número más grande que se ha registrado en los últimos 50 años. ¿A qué le atribuye esta ola de despidos en Argentina? Bueno, acá yo creo que hay que tener en claro que hubo una recesión. Yo creo que esto es una exageración, decir que se cerraron 1.680 empresas. Hay muchas otras oportunidades donde tiene que haber habido una situación igual. Evidentemente, por supuesto, con la apertura que era absolutamente necesaria en la economía, hay algunas empresas que sufren. Lo que hay que tener en cuenta también es el consumidor en general, que estaba pagando o sigue pagando, si uno ve los precios en la Argentina, que son el doble de los precios que se estaban pagando en el exterior. Hay un problema cambiario muy serio y eso es lo que está creando el problema. No tiene que ver realmente con la protección a la industria. Ese es un tema que se viene discutiendo, si puedo ser histórico, hace más de 100 años que yo he estudiado, no este tema en 100 años, pero evidentemente esto es un tema que ha existido en Argentina y otros países por igual. Ahora, se habla de recorte a las prestaciones a jubilados, de pérdidas salariales, además, obviamente, del cierre de empresas y de la pérdida de bases laborales. Usted, en su trayectoria, y nos podría explicar cuál es el contexto económico, cómo se encuentra la economía en Argentina desde el punto de vista de microeconomía y macroeconomía. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista macroeconómico, lo que tenemos es que se terminó un periodo donde yo diría que había una gran fiesta. La gente no lo notaba, pero realmente se estaba viviendo por encima de las posibilidades y eso hizo que hubiera que poner las cosas en orden. El gobierno del presidente Macri lo ha hecho, no voy a decir que lo ha hecho totalmente bien, pero está tratando de poner las cosas en orden. Evidentemente hay algunas empresas que han sufrido, evidentemente ha habido una caída en ciertos ingresos porque la situación anterior era imposible de seguir y había una gran inflación que ahora está bajando. Es muy lamentable, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Si la Argentina se abre como debe, van a aparecer muchas oportunidades, incluso de integrarse a la economía internacional. Esto es muy difícil, pero yo creo que los 45,000 puestos que se han perdido no tenían que ver tanto con este problema de la apertura, pero sí tiene que ver con esta transición tan difícil de una situación no sostenible a una situación más normal. Ahora, el presidente del Banco Central dice que en febrero se está observando un repunte en la evolución de los precios y el ministro de Hacienda, en contraste, dice que el tipo de cambio es más competitivo,
que lo que recibió del gobierno kirchnerista y minimizó la inflación y justifica todo esto justamente lo que usted está diciendo, a un ajuste. Quiere decir que vienen dos choques de opiniones o de percepciones de la situación económica al interior del país. ¿Se puede hablar en todo caso de una recesión económica? Evidentemente la Argentina está sufriendo una recesión que en realidad comenzó, de hecho, durante el gobierno anterior. Yo creo que el ministro de Economía no está en lo cierto en decir que el tipo de cambio está bien. Yo creo que está atrasado. Y el presidente del Banco Central, el que me merece gran respeto, tiene razón al mencionar que este es un problema. Los precios han subido en febrero porque hubo ajustes lamentables pero necesarios en las tarifas del gas, la electricidad, y eso por supuesto se nota. Pero yo diría que realmente tienen que mirar muy de cerca el tipo de cambio. Tendría que, a mi juicio, y estoy dando un número general, tendría que estar el dólar probablemente 20% por encima de lo que está, en por lo menos 18 pesos a 20 pesos por dólar y no como está ahora. Y eso haría que las economías y las empresas argentinas podrían realmente ser competitivas. ¿A cuánto tiempo, de cuánto tiempo será el plazo para que haya una estabilidad en la situación económica? Es decir, ¿la luz está cerca o choque de visiones entre los gobiernos de Kirchner y ahora el presidente Macri todavía puede arrastrar más la economía argentina? A mi juicio, hay luz al fin del túnel. Yo creo que ya ha habido una recuperación de hecho, y yo le diría que durante este año 2017 va a haber una recuperación. Eso, por supuesto, también depende no solo de la Argentina, del señor Macri, depende de Brasil, que se está recuperando, y si la economía internacional mejora. Acá hay un problema, por supuesto, las políticas proteccionistas que podrían incorporarse en el paquete de medidas de los Estados Unidos, podría afectar a la Argentina como podría afectar también al resto de los países latinoamericanos. Y ahí no podríamos decir que se pudiera solucionar la situación. ¿Cuáles son las acciones efectivas que sí ha logrado el gobierno de Mauricio Macri? Ha liberalizado el sistema cambiario, aumentaron las importaciones, por supuesto, pero en realidad los números son relativamente pequeños. Aumentaron las exportaciones muchísimo. La política monetaria está mucho mejor controlada y la política fiscal, a mi juicio, le falta, pero está mejorando. Por supuesto, hay otras medidas como medidas que son de buena intención pero que no funcionan, que realmente el gobierno de Macri ha cometido errores, como ajustar ciertos pagos jubilatorios demasiado, como eliminar pagos especiales de 12 meses a tarjetas, lo cual ha creado gran malestar. Pero esos son, digamos, procesos de aprendizaje y de error y omisión que el gobierno está haciendo. Le agradecemos a Claudio Loser, analista económico, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Le agradezco a ustedes y a todos los televidentes de América Latina. Pásela bien.